Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Facebook? Quiero saludarles, quiero hablarles de la página que tengo en Facebook, en donde es un movimiento Visión del Reino, Quiero invitarlos a que cuando le envíe la invitación le pongan me gusta. Es un movimiento en el cual nosotros estamos empezando un estudio dedicado solo al reino, dedicado a tratar las excentricidades, todo lo extenso del reino, todo lo profundo del reino. Se llama Movimiento Visión del Reino, Camino Nuevo y Vivo, que es lo que nos habla el libro de Hebreos, ¿verdad? Y estoy contenta con este movimiento. Vamos a estar desde allí brindando nuestros servicios. También estaremos prontamente, si Dios lo permite, estamos en oración llevando el servicio de este movimiento a la radio colonense, porque el colonense, hay colonenses que tuvieron mucho tiempo trabajando en el reino y que ahora ya no están trabajando para Dios, ya no son obreros de Dios, pero que conocen la palabra. Y queremos extendernos también a todo Panamá y por qué no a las naciones, porque estamos entendiendo que lo único que a nosotros nos salva en este tiempo, y en todos los tiempos ha sido así, ¿no? Pero no hemos sido personas entendidas en eso, y hemos creído que Dios está trabajando en todas las personas que ha acogido su Santo Espíritu, su palabra, la han enaltecido, la han respetado, la han buscado, están en grupos de espirituales, se están ejercitando, porque reconocemos que esa es la única salida para todos nosotros. No es ni plata, no es ni oro, no es ni fama. Ya nos dimos cuenta que podemos estar hoy con dinero, mañana no tenemos dinero. Hoy tenemos casa, mañana no tenemos casa. Hoy tenemos todo lo que queramos estudiar, vivir, y mañana pues estamos enfermos porque estamos todavía con un virus por allí. Entonces nuestra única forma de vida que tenga sentido tiene que ver con el reino, porque de allí es que demanda todo lo demás de nuestra vida. El reino de Dios está trabajando desde hace mucho en la vida de las personas a través de la salvación. Estamos hablando del evangelio de la salvación, pero también está el evangelio del reino, del cual Jesús habló mucho tiempo, y nosotros, para entender el evangelio del reino, tenemos que trabajar también con el problema de el crecimiento espiritual que conlleva el reino, el trabajo del reino. El obrero que trabaja para el reino debe tener un crecimiento espiritual, no solamente a nivel de su obra para el Señor, sino también en su propia vida. Debe coordinar y debe concordar la vida de la persona que trabaja para el Señor, como también su vida propia personal, y eso depende también del crecimiento, pero también depende del conocimiento. Este movimiento Visión del Reino, estamos nosotros y los que quieran ingresar también a apoyar, quieran a través de Visión del Reino de este movimiento aportarlo, estamos bienvenidos. Voy a estar poniendo el celular también dentro de lo que es la página, y también también lo estaré escribiendo aquí en los comentarios de este video, para que podamos colaborar aquellos que sienten que pueden también colaborar con sus conocimientos acerca de la palabra. Yo siempre he dicho que de qué vale que ganemos el mundo con tanto conocimiento, con tantas profesiones, con tantos títulos, y no podemos
ni siquiera compartir a otros la palabra, que es un deber cristiano. O sea, no tiene nada que ver con liderazgo, con si eres papa, si eres sacerdote. Simplemente tú participas en un grupo espiritual, tú debes conocer y ser responsable también de eso para aquellos que de repente inician, no saben. Pero nosotros que tenemos pues bases seculares, somos más responsables porque manejamos lenguaje, porque manejamos entendimiento, y no podemos entonces, ¿cómo decir que no podemos manejar las escrituras? Este movimiento es para personas profesionales también que quieran participar, porque hay personas que, bueno, en su iglesia no participa de lo que es la palabra, puesto que no le permiten. Hay una situación dentro de las iglesias que solo te lo permiten si de alguna forma lo que ellos llevan en sus como se dice, estatutos dentro de la iglesia, porque las congregaciones tienen estatutos y muchas veces no permiten los líderes que se participe de manera unánime. Muchas personas, y yo se lo digo por experiencia porque yo tuve muchos años en la iglesia y yo estuve que meterme y nadie sabía que yo conocía, me había leído libros espirituales. Inclusive yo tengo más libros espirituales que libros seculares de mi carrera. Entonces, inclusive dejé de comprar libros de mi carrera, solamente compraba los libros para dar la clase, pero yo no, o sea, yo extra no gastaba mi dinero porque no había para las dos cosas. Entonces yo elegía mucho más comprar libros para mi espiritualidad, que es lo mejor. A la hora de la hora tú le das la vida a todo de este sistema mundial terrenal y no te pagan bien. Entonces el hombre no te paga bien. No hablo de pagar de finanzas, sino no te paga como debe ser. Mira cuántos educadores no se han ido a asambleas y han quedado muertos, y esas familias, ¿quién la indemniza? Entonces yo me he dado cuenta que muchas veces en educación tú gastas tanto dinero porque ellos te obligan para que tengas que ir a coger maestría, para que puedas trasladarte a lugares mejores a trabajar, y cuando viene algún tipo de situación ellos no te dan el apoyo. Y tú muchas veces, si no tienes el dinero para capacitarte, tienes que irte a esos lugares lejos. Y yo siempre decía, yo cuando veo que el gobierno no le da el apoyo a los educadores que van a difícil acceso, he decidido que la misma circunstancia me ha obligado a mí a pensar que el camino que más valora mi vida es el camino espiritual. Y el camino secular, pues cumplir con las leyes de educación, pero no irme un poco más, como dice la milla extra. La milla extra me la hago siempre espiritual. ¿Por qué? Porque definitivamente me di cuenta que nadie está contigo. Tú das todo por este país, tú das todo por el hombre, tú das todo por los estudiantes, y a veces hasta te quieren pegar, y no es una situación que estoy diciéndote para que te desanime y no vayas a estudiar educación. No, es que ese es mi parecer, eso es mi experiencia. Quizá a ti te vaya mejor, porque la suerte tuya no es la suerte de otro. Quién sabe, pues es posible que yo también haya tenido mis errores en el sistema, y por eso también me encontré con muchas dificultades, y todavía las tengo dentro de lo que es mi carrera educativa. Pero estoy insatisfecha porque también veo que aunque uno quiera darle a lo terrenal lo mejor de uno, imagínense usted, ellos no te pagan como debe ser. Tú das tu vida y los familiares, o sea, ni siquiera mejoran el sistema. No mejoran el sistema y saben que lo pueden mejorar, pero no quieren mejorar el sistema de difícil acceso, no quieren mejorar el sistema de las escuelas, de todo. Inclusive hubo tiempos en donde las personas se estaban muriendo en las mismas escuelas. Conozco un profesor que se murió aquí en el Abel Bravo, en la nocturna. Se murió casi en el 2012 por una bacteria, y no habían tumbado el edificio todavía. Hasta solo cambiaron a la nocturna de ahí, pero no han tumbado el edificio. Entonces las personas pierden su vida en el trabajo, y las familiares no quedan con nada, no hay nada. Tú le metes tu vida a todo, y no solamente en tu vida de trabajo. Yo doy mi testimonio en educación, pero hay personas que en todo dan su vida. Ahorita mismo los médicos están dando su vida, y muchas personas están dando su vida. Y mira,
muchas veces no le han pagado totalmente a estas personas. Hasta ahora vi que algunos estaban protestando porque ni siquiera la habían pagado, y eso realmente desanima. Y por eso nosotros, los que hemos tenido llamamiento espiritual, hemos estado optando por meternos más en este mundo espiritual que estar y la misma Biblia dice: el mundo pasa y su deseo, mas la voluntad de Dios permanece para siempre. Y este es el tema que te voy a tratar suavemente, porque es un tema muy largo, y es un tema porque ya estamos entrando en lo que es la visión del reino. En este movimiento, repito, visión del reino, estamos trabajando todos los temas que tienen que ver con el desarrollo del obrero en el trabajo del reino, pero también en su vida y su crecimiento espiritual. Y una de las cosas que a nosotros nos llama la atención es cuando la Biblia dice: porque lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Estaba yo viendo, y porque estoy también teniendo estudios sobre el libro de Watchman Nee, El hombre espiritual, que tiene 3 tomos. Ese hombre espiritual definitivamente nace del recibimiento de Juan 1:12, que dice que Jesús, el que recibió a Jesús, más lo que le recibieron, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios en ese momento te otorga la potestad de hijo, y tú eres regenerado por fe en el camino nuevo y vivo, porque esta visión del reino, este movimiento se basa, como te decía, en un camino vivo y nuevo. No es, y leyendo lo que es ayer el libro de Watchman Nee, comentándote algunas cosas que escribí, habla de que la carne nunca va a ser regenerada. La carne, por eso Jesucristo decía que no podemos el vino nuevo echarlo en odres viejos. Cuando habla de odres viejos, está hablando de nuestra naturaleza caída, nunca puede ser regenerada, que se refiere a la carne. Cuando Cristo habla de regeneración, está hablando de regeneración del pecado original y de la disociación y de la enemistad que teníamos con Cristo, con el Señor, con el Padre. Pero Cristo viene a hacer esa amistad y justifica. No solamente perdona, sino justifica. Justificar tiene que ver con borrar, ¿verdad? Los pecados están borrados, están desaparecidos. Según la Biblia dice, están en el fondo del mar. Nosotros, hay una diferencia entre eso y la carne. Y el libro de Watchman Nee, conjuntamente haciendo el estudio bíblico, porque es basado en la Biblia el libro, estaba hablando de que en efecto Pablo había reconocido, por eso Pablo había sido revelado en esto, de que su carne y su cuerpo era de muerte. Cuando Pablo habla del cuerpo, y está hablando porque ya había una revelación por parte de Dios, en donde el hombre no era como habían dicho las personas a través de todo el trayecto de la creación y de la vida, que el hombre se dividía nada más en cuerpo y en espíritu. La Biblia habla de que el hombre es tripartito, o sea, tiene cuerpo, espíritu y tiene un alma. Entre el espíritu y el cuerpo está el alma. En la conexión del espíritu con el cuerpo produce el alma. El alma entonces es llevada a obedecer, o definitivamente a influenciar tanto al espíritu como al cuerpo. Es allí donde Dios trabaja, en el espíritu. Pero para que el espíritu pueda emitir esa sustancia en la cual Dios se comunica, tiene que ser a través del alma. O sea, hay una dependencia, cosa que antes no era así. Eso Cristo no todavía lo ha absorbido. Porque al morir Cristo, lo que hace, repito, es justificarnos. Pero no puede terminar, no termina
el problema que creó Satanás con respecto al alma y a su influencia, que puede ser positiva con respecto a Dios y a la comunicación que Dios quiere tener con nosotros y con nuestro cuerpo, porque trata del pecado. Entonces, el Jesucristo nos dice que eso va a ser cuando nuestro cuerpo sea glorificado, esté en gloria, pero ese es cuando Él venga. Mientras tanto está la batalla. Por eso dice que la batalla y la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Es un misterio que el hombre de Dios tiene que ir descubriendo cada día en oración, pidiéndole a Dios por qué razón actúan los principados y potestades en nosotros para dañarnos y para también tratar de obstruir la obra de Dios. Es un misterio cómo puede operar un ser espiritual, una potestad que está en el aire, en las regiones celestes, esos dominios en los cuales habla el libro inclusive de Colosenses. Entonces nosotros, esos son estudios y revelaciones que Dios nos puede ir dando y que inclusive tenemos mucha información sobre eso. Pero sí tenemos que dar cuenta de que el obrero tiene, como dice el título de este video, es peligroso que ignore todavía la actuación de la carne, porque no solamente es una actuación en donde ya yo dejo una conducta, me convierto a Cristo, ya no fumo, ya no hago esto, ya no hago lo otro, que es lo que nos hemos centrado, ¿verdad? Pero cuando ya tú estás en esa vida de que tú te sientes librado del pecado o te sientes librado de aquellas prácticas que te avergonzaban y que la gente veía en ti, que era a través del cuerpo, entonces tú sientes que cuando vences eso ya no tienes de qué preocuparte. Pero existe entonces la otra parte del asunto. Está entonces el alma, el yo. Y ese es lo que muchos líderes, que es donde yo siempre me enfoco, porque realmente yo trato los temas para personas que simplemente ya conocen de estas cosas. Aquellos que están iniciando en el camino del Señor les va a ser muy difícil entenderlo, a menos que sean autodidactas y sean ya personas profesionales, que también me dirijo a este grupo. Definitivamente el objetivo de que personas que, aunque no tengan un conocimiento vasto de la palabra, tienen un conocimiento desarrollado de lo que es una comprensión y te pueden entender un libro de la Biblia, por lo menos en lo que es la mente. Y todo empieza pues también con el conocimiento, porque no lo echamos a un lado. Hoy día las personas quieren definitivamente tirar el conocimiento a un lado y decir que ahora lo que nosotros tenemos que prestar la atención es a la unción, a que nosotros vivamos y tengamos fuerzas para dominar todas las cosas que vienen en contra de parte de las tinieblas, para vivir una vida también agradable al Señor, y que la unción nos sirve también para avanzar en todos los sentidos de nuestra vida. Nos da sabiduría, nos da fuerza, inclusive relaciona el tema de la unción con la prosperidad. Con la prosperidad. Entonces, ¿qué nosotros estamos haciendo principalmente? Tratando de que el trabajo del reino, traer esa luz para que pueda ser cada día un poco más fácil para nosotros. Si nosotros le prestamos la debida atención, porque resulta ser que cuando estamos en un movimiento o estamos en un tipo de servicio para la obra, queremos hacerlo definitivamente con la ayuda del Espíritu Santo. Pero si tú no estás trabajando de tu espíritu al Espíritu de Dios, ahí va a haber un choque. Y ese es el entendimiento que te estaba diciendo que captaras en cuanto al alma. El alma está en el centro, se obstruye. Dios deposita en el espíritu, pero tu alma, que no ha sido crucificada, porque el problema del alma tiene que ser crucificado diario. Cristo, de una vez por todas, crucificó el problema del pecado original y nos hizo aceptos
con el Padre, esa es una cosa. Pero el problema del yo y del alma se trata todos los días. Entonces ese es el problema que muchas personas dicen que definitivamente no entienden por qué ven ciertas conductas en las personas y hasta quedan siendo los obreros criticados, personas que tienen inclusive prédicas donde dicen, oye, pero es que me están tirando piedra, por eso que soy un árbol frondoso. Y el enemigo te llena de tanta inflación que tú dices, pero me están tirando piedra. No te das cuenta que te están tirando piedra, es porque tu alma no permite que Dios haga la obra y estás haciendo mal las cosas. Y a veces no siempre es que te están tirando piedra porque tú estés haciendo algo bueno y que al árbol frondoso y por ahí nos vamos. No, es que tú ignoras que tu alma se está oponiendo a la obra y estás haciendo mal. Inclusive estamos hablando de que se han hecho los estudios a través de la Biblia. El libro que ahorita mismo tengo leyendo es del Watchman Nee. Ya lo he leído como 3 veces, pero lo reinicié nuevamente porque quería ver el tema de lo tripartito del ser humano. Y el problema es que nosotros dominamos bien el problema del cuerpo. Sabemos cuando una persona está en pecado porque la vemos, porque a veces vemos sus actitudes de frialdad también hacia la obra. Por eso vemos a las ovejitas que no pasan de allí, no pueden caminar, no pueden ir hacia adelante. Reconocemos que aunque a veces ni lo hemos visto, sabemos que su vida está en desobediencia, está errada. Y eso es un tema en la cual a veces el obrero, el líder, el pastor, todo, lo que dirige una congregación, un grupo congregacional, ya sea en línea, porque ahora hay muchos en línea, o ya sea que la pandemia obligó que sea en línea, o que ya tú decidas quedarte en línea, porque los alquileres están muy caros, o que ahorita mismo pues no te conviene abrir la iglesia porque hay mucha luz, aunque sea un lugar propio, tienes que pagar luz, y tú decides, pues como han hecho mucho, hacerlo por línea. De todas formas, nosotros siempre estamos tratando de que la ovejita venga, que la ovejita trate de que deje el pecado, que ese problema que tiene, que entonces realmente el problema que tú te centras tanto como líder en que las personas puedan levantarse, inclusive enseñarles sobre guerras espirituales, se les enseña sobre la forma de sobrevivir a las pruebas, dándole exhortaciones, ánimo, palabra de ánimo. Hay personas que tienen problemas de depresión, inclusive darles salud a través de la unción, sanar, todas esas obras que Dios permite, pero Dios también quiere que lleguemos, especialmente el liderazgo, porque es el que está pasando por eso. Generalmente la ovejita tiene más problemas con el pecado del cuerpo en relación con la carne, que son los que dice Gálatas y los que habla Corintios, y hay otros libros que también hablan del pecado de la carne, los pecados que se ven, pero porque por ejemplo si tú eres muy iracundo se te nota, ¿me entiendes? Pero hay pecados del yo, que ese es el pecado en el cual nosotros tenemos que ahondar de qué trata ese pecado, porque parece ser que ese pecado del yo está definitivamente tomando en cuenta una parte importante dentro de lo que es los líderes, no las ovejas, porque las ovejas todavía no tienen la responsabilidad de traer la revelación al pueblo, y no puedes llevarla porque todavía ni ellos pueden salir de sus problemas de pecado carnales, pasiones y todas esas cosas, emociones. Pero sí Dios está hablando al liderazgo, a la persona que ya ha alcanzado conocimiento, que ya tiene una responsabilidad con otros, que hay un pecado en el cual la gente no está tomando en cuenta, es el pecado del yo. Y ese pecado definitivamente consiste en que es relacionado con el pecado de Satanás.
El pecado de Satanás fue el de sublevación. Es un pecado de idolatría propia. Es un pecado en donde el Señor ¿cómo se llama? Lo abomina. No es tanto que Dios no le presta atención al pecado de la carne, pero sí le presta atención mucho más al pecado, porque ¿cómo se llama? Se acerca mucho al pecado de rebelión de Satanás. Directamente Jesús atacó ese pecado entre los fariseos. Mire que Jesús sanaba demonios, sanaba gente, sanaba cojos, y muchos le preguntan: ¿por qué tú sanas si ellos vienen del pecado? Eso es tu sanidad, tú le estás dando sanidad a ellos son unos pecadores. Entonces a veces le preguntaban a Jesús: ¿por qué esas personas estaban enfermas? ¿Quién pecó? ¿Su papá, su mamá? Y esto, y recordemos esa escena. Y Jesús le dijo definitivamente que él no le prestaba atención a eso de si eran pecados, si era pecador. Él vino a sanar. Entonces el Señor siempre está y ama al pecador, inclusive al pecador que está en su congregación, que es parte del cuerpo de Cristo. Él no minimiza el pecado, pero él sabe que si él puede ayudar a que el hombre entienda el pecado del yo, el pecado de la carne se va a ir. Porque el pecado que no permite que los otros dejen de pecar es el pecado del yo, el de la rebelión. Acuérdense que él le decía a los fariseos: ustedes, como ya se conocen la ley, ustedes escudriñan la escritura porque creen que ahí está la vida eterna. Y ustedes se han olvidado de que, a pesar de que ustedes conocen tanto la escritura, de que ustedes conocen la ley, de que han subido y son sabios, de que son sacerdotes, somos sacerdotes y todo lo demás, al pueblo lo tienen 7 veces más como hijos del diablo. Jesús adjudicó el pecado y la enfermedad, lo espiritual, la atadura de las ovejas de Israel, se lo adjudicó a los líderes espirituales. ¿Sabe por qué? Porque les atacó la hipocresía. Y eso es lo que está pasando ahora. Los líderes espirituales les dicen algo y ellos no quieren atender. Yo recuerdo que en estos días estaba viendo una pastora que ella estaba airada. Se le salió la ira en medio de la predicación, porque ella sacó el tema de que la están criticando porque ella da comida a los pobres. Pero que ella el video, ella lo pasa por video y la gente le dice: no pase eso por video, si tú sabes que tu izquierda no debe, y le sacan la palabra y no dejes que hagas alarde de lo que tú das y la limosna. Entonces ella se molestó y dijo que ella no creía que ella estaba haciendo algo malo con eso. Ella no creía que al poner los videos de que ella estaba dando las bolsas de comida, y muchas personas empezaron a criticar, no solamente a ella, a todas las personas en el ministerio de Colón que hicieron eso, que estaban criticando de por qué la iglesia se pone a tomar videos por lo que están haciendo por los demás, y que no debe ser. Pero yo siempre digo, ahí es donde Dios te prueba. ¿Por qué? Porque tenemos que darle a los demás una explicación bíblica de por qué las cosas se hacen, y no sacar el pecho. Entonces Dios está hablando, tratando de que el líder no se deje provocar. Cuando el líder se deja provocar y el líder entra en ira, mira lo que causa el yo. El yo causó un pecado en ella del cuerpo, porque ya nadie, el que ve ese video, lo vi en estos días, creo que ayer también, el que ve ese video se nota claramente que ella tiene ira. Y la ira nunca es aceptada para justificar algo que se diga de tu persona. Tú puedes usar un celo para defender cualquier cosa de la escritura, pero de lo que se diga de ti ya es ira, es carne. Entonces, eso es lo que Dios está hablando al liderazgo. Tú vas a tener problemas, conflictos, y tienes que dominar eso, porque si tú quieres ser líder, entonces te falta conocimiento. Dice: mi pueblo pereció
por falta de conocimiento. Yo le doy gracias a Dios que ha creado este movimiento en mi página, y este movimiento está también, lo he visto en otros movimientos, porque Dios está levantando también personas en las cuales puedan colaborar también al lado de otros hermanos, para que podamos hacer la obra, porque la obra, aunque tenga otro nombre, aunque tenga otro espacio, que tenga otro país, la obra es una sola. Y yo en realidad jamás, yo estaba viendo el video y jamás tenía ganas de mandarle un mensaje en el privado, decirle, hermana, ya deje eso, a usted se le está saliendo la carne. Pero Dios siempre me ha corregido y me ha dicho, no hagas eso, no le mandes ni mensajes, no hagas nada, porque yo a la pastora la conozco, ¿verdad?, de Facebook, y siempre comparto su video, pero ese no quise compartirlo, porque realmente vi que, y esto es lo que Dios nos está hablando a nosotros, de ayudarnos uno al otro a través de que el conocimiento no nos haga perecer ante las provocaciones del enemigo, porque nuestra lucha no es contra carne, no son ellos. El enemigo sabe que estás haciendo una obra, pero te quiere molestar, quiere hacer ver que la obra no es la obra, y que tú y que los que están creyendo no te sigan, y que sigan sus vidas, o que sigan a los demás. Más no es porque tú tengas un problema de ira, o tengas problema de la carne, que todos los tenemos. No es que Dios no te haya llamado, pero es lo que el enemigo siempre va a tratar de hacer a través de su obra. Entonces tú tienes que tener conocimiento cuando estás en esto, y por eso nosotros sabemos que tenemos que conocer que lo que nos domina a nosotros como seres espirituales, porque el camino, el misterio de esto es que nosotros nos convirtamos de hombres almáticos, anímicos, que es de donde procedemos de Adán, a ese hombre que ha sido clavado en la cruz, y que nosotros reconozcamos que Dios tiene otra cosa más que hacer, que ya no todo está terminado, que no es verdad, que tenemos que seguir adelante, porque muchas veces Dios dijo que sí es verdad que hay personas que dañan a otras, que hay personas que son piedra de tropiezo para otras, pero no son las personas, sino que sabemos, no tenemos claro cómo las tinieblas operan en esta persona para que se conviertan en esas piedras de tropiezo. Sin embargo, parece ser que Dios sí sabe cómo eso ocurre, y que nosotros no tenemos que saber a ciencia cierta cómo opera las tinieblas ahora, que a veces nosotros queremos tomar seminarios para saber cómo opera el diablo, cómo nos ataca el diablo. Y bueno, eso está bien, pero no tenemos que ser expertos en eso, sino confiar y creerle a Dios que Él está en eso, y no creerle a los demás y decir, ay, que tú eres un fanático, que mira como que tú crees en el diablito, que como, no, si ese es, ¿quién va a ser interesado en que tú quedes mal? Es Él, y de alguna manera puede usar las personas que están bajo Él, porque la misma Biblia lo dice, que Él tiene al hombre dominado, pero el hombre natural, el hombre que ya no definitivamente puede él dominar, sino que a los demás, a los incrédulos, al impío. Entonces muchas veces es el impío que es usado por el enemigo, pero también hay personas que dentro de la congregación también pues son otros movimientos, otros grupos que también hacen las cosas de una manera a su forma, y no obedecen al Espíritu Santo. Ellos también pueden ser llevados, porque Jesús le dijo, muchos de ellos, ustedes son hijos de su padre el diablo, a pesar de que conocían la palabra, a pesar de que provenían de Abraham, eran hijos de Abraham, ellos podían ser influenciados por las tinieblas. Entonces sabemos que hoy día también el Hijo de Dios puede ser influenciado, precisamente por eso, por desconocimiento, porque no entiende que hay un alma y hay un yo que se subleva. Aquí Watchman Nee, hay unos escritos que saqué, y nos habla que el alma está formada a su vez por el pensamiento, la voluntad y la emoción. En el caso del pensamiento es la mente, la voluntad son las decisiones, y ahí es donde el enemigo trabaja, es en la voluntad, porque la Biblia dice que Dios quiere hacer su voluntad y quiere que tú sepas que es buena, agradable y perfecta.
pero quiere destruir la tuya, porque la tuya viene del conocimiento del bien y del mal. Es el árbol en el cual Dios le había prohibido a ellos tomar el fruto. Cuando ellos toman ese fruto es donde viene el pecado. Se abren sus ojos y ya no hay dependencia, sino que definitivamente hay una codependencia, que es lo que hacen muchas personas. Quieren depender de Dios y quieren depender de ellos también. Y también hay una independencia, que son los que no creen en Dios y no quieren definitivamente a Dios en sus vidas. Entonces Dios quiere eliminar ese árbol, porque el camino es el árbol de la vida. De ese fruto es el que Dios quiere ponerte a comer. Por eso habla de la vid, por eso habla de los pámpanos, por eso habla de la conexión, que separado de ese conocimiento, de esa plenitud, nada podemos hacer. Pero necesitamos ese conocimiento. A veces ignoramos este tipo de cosas. No nos vamos a ver, a veces Dios sabe que es a través de trabajar con los que están ya conectados en la línea con Dios, traer ese conocimiento, y podemos entonces dosificar ese conocimiento a la grey de una manera más sencilla. Pero claro, tú no le vas a enseñar eso a la grey tampoco de una manera así, porque no te van a entender. Muchos no entienden nada del yo. ¿Qué significa eso? El yo es ¿qué es? Pero viven dominados por todo tipo de pecado de la carne y del alma. Pero generalmente el líder ha podido llevar a cabo y salvarse del pecado de la carne, ¿verdad? Y el Espíritu ha logrado que tú dejes de hacer lo que antes todo el mundo visiblemente veía que tú eras. Eso es un triunfo sobre el pecado de la carne. Pero también estamos hablando de que es muy difícil deslindarse de la carne en cuanto al alma. Porque la carne a su vez se divide en el alma y se divide en la carne, que definitivamente tiene que ver con el cuerpo, pero es la parte en donde nosotros utilizamos para darle al Señor desagrado. Por ejemplo, en el caso de la fornicación, que es el único pecado que dice la palabra que peca contra tu propio cuerpo, y que definitivamente tú haces un disparate cuando tú unes y lo haces miembro de una ramera, como decía el Señor en su ejemplo, porque cuando tú estás haciendo eso te estás convirtiendo definitivamente en un infiel, porque el Señor entonces es el amo y Señor de nuestro cuerpo. Entonces ahí es donde se hace la diferencia de carne, el pecado de la carne, y lo que tienen que ver con los pecados de lo que es las emociones, las inmoralidades, en el caso también de lo que son los pecados de envidia, todo ese tipo de pecados, de murmuraciones, todo eso tiene que ver con la carne. Pero el pecado del alma es un pecado intrínseco, es un pecado que requiere que, mire que el Señor es el libro que más me gusta, que estoy estudiando, porque él hace ese estudio extenso sobre cuál es el papel del alma y cómo se puede oponer de una manera tan oculta que la gente no se da cuenta y piensa que son espirituales, que ya nada puede interferir entre el Espíritu de Dios y su Espíritu, y no saben que muchas cosas no se dan, que tú estás esperando es por tu yo, porque no se está haciendo la voluntad de Dios, se está haciendo tu voluntad. Y es donde ahí es que algunas cosas tienen razón de ser, porque a veces las personas no quieren entender que tú piensas que estás haciendo la voluntad de Dios, pero acomodadamente. Y cuando hay rastros de carne, de alma, Dios dice, yo no contiendo con el hombre, y el hombre no puede agradarme en la carne. Entonces a veces ya como dejamos el pecado, como dejamos la cervecita, como dejamos el baileteo, como ya tú no fumas, tú no bochincheas, como tú estás haciendo cosas loables y tú te sientes bien, entonces tú sientes que ya se terminó toda la amenaza que pueda interferir
con el Espíritu de Dios. Por eso que se habla de muchos telones, se habla de muchos velos, la Biblia habla de velos, la Biblia habla de yugos, porque nos está hablando de cosas que no vemos y que el espíritu de las tinieblas está allí operando, y Dios sabe que es eso que nos está obstruyendo. Y por más que a veces oramos y por más que a veces queremos que la vida se nos, porque esto es el caso también de la vida espiritual nuestra y del crecimiento de nuestra vida también terrenal, porque tú también, eso también te obstruye. Hay momentos que tú tomas decisiones como obrero y obrera, como líder de Dios, trabajador ya propiamente del reino, y tú tomas una decisión que tiene que ver con tu vida personal, por ejemplo un mal matrimonio. Tú estás haciendo tu voluntad y eso va a afectar la vida del reino, de tu obra como obrero en el reino. Y a eso más o menos es que se refiere lo que es el yo. También porque cuando tú tomas un mal matrimonio, un ejemplo, y tú te metes con un hijo, una persona que ni siquiera está en la visión que Dios te ha puesto a ti, te va a restar tiempo, te va a traer, como dice Pablo. Recuerda que Pablo habló de eso y dice: yo no quisiera pasar por eso, porque si el matrimonio es así, a mí déjenme como yo estoy. Porque él sabía que es un dolor de cabeza cuando tú no puedes tomar decisiones y esperar en Dios. Hay personas que a veces yo le he dicho a hermanas y le he dicho a personas que ya están en el camino y que ya definitivamente no necesita. A veces no son líderes que tienen nadie a su liderazgo, ni tienen célula, ni son pastores, ni nada de eso, pero sí son personas que están siguiendo al Señor seriamente. Entonces ya están a punto quizás de que Dios le entregue una responsabilidad. Entonces yo le decía: no te cases así, porque mira que lo que estás haciendo, a veces uno hasta desde afuera ve y uno dice: no, mira, espérate un momento, espérate, no, porque a veces uno ve las condiciones que la persona te está diciendo. Por ejemplo, he visto casos de personas que las mujeres son las que pagan la boda. Yo, ¿cómo? Yo sí, él va a vivir en mi casa de mi mamá. Y todavía tú no tienes casa. No, pero yo trabajo y yo tengo plata. Yo soy la que voy a pagar la boda. Yo soy la que voy a comprarme todo, porque lo que pasa es que él estaba preso. Y todas esas cosas. No, pero era siervo. Cometió un error. Yo sí, pero él tiene que restaurarse, tiene que salir. Déjalo, no te cases con él así cuando sale. No, si ya él quiere, ya estamos listos. Hace unos meses atrás vi al siervo. Hey, ¿cómo está esto y fulana? No, hombre, nosotros nos divorciamos. Porque ya tú ves desde acá el cristiano no quiere someterse. Y no solamente trabaja con el líder, no solo trabaja con el liderazgo, trabaja también con la gente, las ovejitas. Pero ovejitas que ya tienen conocimiento, tienen tiempo ahí, pero hacen cosas. Hay veces tú ves al líder y uno trata de conversar con el líder. Y yo le digo: mira, no dejes que tus hijos a veces te pongan en evidencia de que tú no estás obedeciendo a algo que el Señor quizás te está hablando. Estás haciendo tu voluntad. Y para hacer la voluntad de Dios tienes que pagar un precio. Ese es el problema. La gente no quiere pagar precio. Y a veces se salen las cosas. ¿Y dónde se salen? A través de la semilla, a través del fruto. Y uno de nuestros frutos son los hijos. ¿Ve? Y entonces los hijos, mire, estamos hablando de uno que es reguecero. Y él tiene un reggae muy vulgar, porque ni siquiera tiene reggae de lo que cantaba Chichomán en su tiempo, que son reggae que no tienen letra así tan vulgar, pero la letra de él es vulgarcísima, una letra que denigra a la mujer, que vamos cuando nos vemos para comernos, ¿no? Esa letra de un hijo de un pastor. ¿Cómo tú permites que tu hijo cante eso y vive todavía en tu casa? Y todo el mundo dice: ese es el hijo del pastor fulano de tal, eso está pasando en Panamá. Y el muchacho es un muchacho joven. Eso indica que definitivamente en el momento dado que Dios te estaba hablando con del muchacho, como le habla a Elí, tú no le pusiste el muchacho estaba viendo cosas que no debiera ver. Se estaba enriqueciendo, se estaba tratando de que tenía sueños que le estaba poniendo el enemigo. No sueños que tú
en la palabra debían crecer, que eran los sueños que Dios puso en Samuel, que eran los sueños que Dios puso en José. Entonces no le hablamos a nuestros hijos. Y a veces queremos decir que no, ellos tienen su propia, sí, pero mientras ellos tienen 1 año a 18 años y viven en mi casa, ellos no pueden de ninguna manera hacer y tener sueño propio. Tus sueños son lo de, porque en mi casa ellos serviremos a Jehová. Y tú le tienes que decir eso. Tú no me puedes salir después con que tú eres el gran cantante, porque no me interesa tus millones. Nosotros tenemos millones en Dios. No me interesa tu fama. Tú tienes talento y lo quisiste dar para el mundo y cantar ese tipo de canciones denigrantes, ¿verdad? Hacia la mujer, y tú tienes una madre. Entonces, ¿cómo tú permites eso? Es más, yo te quito el habla. O sea, eso es lo que yo haría. Porque yo tengo que tratar de agradar a Dios en algo. Preguntarle a Dios qué yo hago con esto, porque ya se me salió. Pero a veces nos quedamos de así, ¿ven? Tranquilos, mirando lejos. Es más, decimos que nuestros hijos tienen derecho a tener sus sueños. Y esos son los líderes que nos están a nosotros, a la nueva generación, han estado pastoreando, y la nueva generación está haciendo lo mismo. Están trayendo a sus congregaciones, siendo yo líder, porque claro, salen de este tipo de líderes que debieran dar otro ejemplo. O sea, por eso tenemos una generación ahora de líderes jóvenes. Le decía yo en estos días, ya para terminar, le decía yo en estos días en el video a los que estaban conmigo en el video, y yo le decía, miren, hay pastoras nuevas que están pastoreando en la ciudad de Colombia, muchos ministerios, y estoy viendo que no solamente en Panamá, la ciudad de Panamá, porque el interior no está tan poblado de muchas iglesias, ellos son un poco más de virgen, pero un poco más lo que es Panamá Oeste, Panamá Este, Chorrillo, San Miguelito está poblado de iglesia, de todo. Y cuando tú vienes a ver quiénes son los pastores tienen 30 años, 25. ¿Cuánto antes tú veías un pastor pastoreando 30, 40 ovejas, 100,000 ovejas, y solamente el pastor tiene 25 años o tiene 30 años y la pastora es más joven? O sea, estamos viendo una generación en la cual, ojo, porque si estos de antes nos están trayendo sus semillas y sus frutos, en los cuales ellos quieren ahora ser cantantes, como le pasó al muchachito Jota, que todos conocemos a Jota y todo lo que canta Jota. Me gusta mucho la canción esa de los hijos de Eli. Yo se la canto a Dios y me la aprendí totalmente yo, porque si Jota no la quiere, yo la quiero. Esa canción, Muéstrame tu gloria, definitivamente fue del cielo dada a este muchacho. Y ahora Jota canta, no, que yo soy un aventurero, y empieza a bailar como el reguecero del año, y dejó en los caminos del Señor el muchachito. ¿Por qué estamos viendo esto? Porque nuestros líderes muchas veces, los grandes, nos dieron malos ejemplos, nos pusieron en la cabeza que mi casa y yo serviremos a Jehová, pero cuando tú tienes 18, haz lo que tú quieras. Si tú tienes 18, pero tú te olvidas de mi cara. ¿Tú me entiendes? Tú te olvidas de mí como mamá. Tú te olvidas. Y eso es lo que tú tienes que decirle al chiquillo desde abajo. Porque si tú no lo agarras desde abajo, como Dios te está diciendo, cuando el chiquillo se levanta con ese poco de locura, Jota está haciendo el ridículo. A mí el Señor me agarra mucho la boca, me dice, no le pongas nada en el Facebook, no le pongas nada en el comentario, déjalo, porque puede, algo que tú digas, todavía él es débil, no estás viendo que él es una persona débil. O sea, por eso uno se calla la boca y uno no le pone nada en los comentarios, pero usted búsquelo en el que conoce a Jota, pues usted búsquelo para que usted vea, ¿verdad? El ridículo que está haciendo, porque ese muchacho ni bailar sabe. Ese muchacho nació en el evangelio, por Dios. Él le dieron una profecía a la madre, el pastor Satirio dos Santos, que trabaja en Colombia, Cúcuta, y tiene un ministerio. Y ese hombre le dio una profecía a este niño cuando tenía 6 años. Y el niño definitivamente ahora llenaba estadios. Y yo no sé quién le metió en la cabeza que él era, ahora él no le gusta, que él sentía que él no era heterosexual, y que él sentía que él era homosexual o bisexual también,
¿verdad? Entonces el muchacho dice, yo sé que Dios no acepta la homosexualidad ni la bisexualidad. Entonces él se fue del camino por eso, porque él dice que él no iba a estar de hipócrita en el camino, y él se fue, y ahora está cantando para el mundo, ¿verdad? No está cantando canciones vulgares, porque hasta ahora la letra no he visto. Se está manteniendo con canciones pues románticas, no denigrantes para nadie, pero igual se fue del camino y solamente tiene 20 y tantos de años. Entonces me alegra por él, porque él ha sido sincero, porque hay cristianos que se quedan en el pecado, ahí se quedan en el pecado, ahí se quedan en el pecado, y nunca Dios lo va a poder restaurar. Por lo menos yo sé que ese muchacho algún día va a regresar arrepentido, y él va a tratar de que Dios lo enmiende. Yo sé que eso va a pasar, porque él tomó decisión y fue elogiado por eso. Sin embargo, no sabe en todas las tinieblas que las tinieblas le va a hacer todo lo que la humillación que él va a tener que pasar, porque definitivamente el mundo es el primero que cuando tú le sirves de algo te agarra, pero cuando ya tú no le sirves de nada, ellos no van a tener piedad contigo, ellos te van a desechar. Entonces lo único que ese muchacho ahorita mismo sabe hacer es predicar y cantarle a Dios. Entonces cuando ya el mundo no lo quiera, cuando ya la gente se olvide de él o no le guste, ¿qué va a hacer? Si ya él tenía en Dios. Pero ¿qué pasa? Estamos hablando de liderazgo. Dios sabe que todas estas cosas que están pasando en los jóvenes, ¿verdad? Hijos de líderes, y no solamente la congregación que no echa ni para adelante ni para atrás, sumida en tantos problemas en la cual Dios quisiera que las personas avanzaran, es un problema del liderazgo. Y el problema grave está en el yo, porque el líder se conforma con simplemente que no pienses mal de él y que tú veas lo que él está haciendo. Inclusive ya cuando tú tienes un anillo en el dedo, todo el mundo sabe que ya tienes una sola esposa, un solo esposo. Entonces tú te conformas con eso, pero Dios está viendo tu pecado en lo que pasa en la casa, en lo que tú no estás llevando tu casa como verdadero obispo, y todas esas cosas están pasando. También no llevas tu trabajo bien. Si todavía trabajas secularmente, no está dando testimonio. En realidad hay cosas en las cuales Dios se sabe que en tu mismo ministerio no le estás obedeciendo. Personas que Dios le está hablando y le está diciendo, tu ministerio no es para dañar otro ministerio, tu ministerio es para edificar, para corregir, para restaurar, pero tu ministerio no es. Y hay ministerio que se la pasa está agarrando a otro, diciendo el nombre de las personas, ¿verdad? Y hablando de las cosas abiertamente, sin saber que tú estás lastimando a otro, y pone la foto y los videos de la gente y se meten en tu página, y es un desastre, y ellos le llaman que eso es un ministerio y que eso es lo que Dios le ha llamado a hacer. Inclusive cuando están predicando en los púlpitos, igual atacan a otros y no tienen piedad. Yo siempre he dicho, la sabiduría tiene que ir acompañada del amor. Yo no estoy de acuerdo, yo siempre he dicho, no estoy de acuerdo con esas pastoras. Yo trabajo el cabello, yo no estoy de acuerdo con esas pastoras que se ponen el pelo amarillo. Yo usaba mucho el cabello amarillo, las mechas, yo era una charitín muy fula, y en el momento que Dios ha estado hablando en mi vida, yo veo que yo no me veo bien con eso, porque eso era porque yo estaba de joven, porque yo estaba en el mundo. No tiene tampoco que ver con juventud, ¿no? Porque yo he visto pastoras muy mayores que tienen el pelo súper fulo, y en realidad yo pienso que una persona pues que ya trabaja para Dios tiene que menguar en muchas cosas. Sí, en realidad pues hay personas que tienen años en Dios, Dios le ha prosperado su ministerio y todo lo demás, y eso no le ha parecido que lo tienen que cambiar. Pues ¿qué van a hacer la generación que viene? La generación que viene va a decir, pero si ella lo pudo hacer, que ella es una grande en el Señor, y ahorita mismo tiene todo el dinero del mundo, tiene las mejores casas, vive bien, tiene jet, tiene todo eso, y Dios no le dice nada de su cabello y de las modas que usa, modernas, y que entonces las líderes que vamos subiendo, ¿por qué no tenemos que recatar?
¿Tú me entiendes? Entonces esas son cosas del yo, de la voluntad. Eso Dios quiere que tú lo depongas, aunque tú pienses que no sirven, sí sirven. Sí sirven porque estamos para ganarle a las tinieblas y ganar las almas. No estamos para que nada venga a obstruir la obra del reino, que es la liberación del hombre de la potestad de las tinieblas. No solamente para salvación, sino para preservación, que es una preservación de la creación que le pertenece a Dios, y una de ellas es el hombre. Entonces estamos para preservar. A veces hay personas que yo estoy viendo también ministerios que solamente en esos ministerios están las mujeres negras, mujeres que usan moñitos, que son muchas en Colón, porque las mujeres en Colón, la mayoría somos mezcladas, negro con cholo, y hay veces que son mujeres que son totalmente negras, con costeño, con esto, pero hay unas iglesias donde tú nada más ves la mujer que es negra. Predomina la mujer negra. Entonces, ¿qué hace el liderazgo? El liderazgo está trabajando para que agradar ese tipo de personas que lleguen a sus congregaciones. ¿Y sabe qué hacen? Ellas también se montan moñitos. Cuando ese tipo de moda es moda que usan las mundanas. Yo como pastora, ¿qué tengo que ver ya con etnia? Si a mí me dijeron a mí que yo soy peregrina y extranjera. Entonces ahí está el problema del alma. Y eso está pasando más en las mujeres líderes que en los hombres, lamentablemente. Y la gente pensará, pero tú, ¿qué tienes que ver con los moñitos? Es que te estoy dando una explicación del problema que estamos dando. Porque si tú te pones un moñito y tú ves que todas las que están ahí cuando presentan los congresos de mujeres o presentan en línea a la iglesia, todas tienen moñito y peluca. Y todas son de tez negra. ¿Qué va a hacer la chola allá? La chola se va a sentir que ella no entra ahí. ¿Serio? Porque hasta la raza estamos como haciendo iglesias de raza. Fíjese bien en eso. Que si el chinito, que si los machí por acá, que le llamamos machí en Colón, los indígenas, y un grupo de acá que no pueden estar con esto, que son los cholitos, y entonces acá están los blanquitos. Aquí está la otra congregación, que es una congregación solamente para personas que tienen carro, porque muchas veces, la hacemos para personas que definitivamente cuando llegan ahí, las otras se quedan abochornadas porque dicen, pero si aquí todo el mundo se viste bien, aquí hay personas que tienen buenos trabajos y buenos ingresos. Yo me quedo como que, la gente va a decir, yo me quedo como que yo no pertenezco aquí. Entonces estamos haciendo cosas y definitivamente no nos damos cuenta que también estamos sectorizados, que no podemos llegar a un día a que el mundo vea cómo está haciendo esta situación, y ya no es la iglesia de Cristo en conjunto, sino que estamos nosotros mismos apadrinando eso, ¿verdad? Entonces definitivamente tenemos que tener cuidado, porque es el yo que está imperando y no le estamos prestando atención a eso, precisamente porque definitivamente tiene que haber alguna razón por la cual yo sigo. Puede ser desconocimiento, puede ser algo que no le estoy prestando la debida atención, o simple y sencillamente estoy concentrado en mi trabajo, y a veces en la misma concentración del trabajo, no que lo hagas por mal, sino que encontremos el apóstol Pablo cuando empezó su trabajo. Él empezó con bastantes errores. Recuerde que él empezó a discriminar a obreros, y muchas veces no se quiso llevar a un discípulo que era Juan Marco, y él pues menospreció al muchacho. De alguna forma el muchacho creció y Bernabé se lo llevó, pero los discípulos en ese momento no tenían, ¿verdad?, la buena actitud de entender a Pablo. Pero Pablo empezó con bastante error en el ministerio. ¿Pero por qué? Porque Pablo estaba sentado y celoso en lo que ya Dios le había revelado. Entonces a veces tú estás sentado en el trabajo que Dios te está dando, pero no te estás fijando en los sectarismos que estás logrando, en las cosas que no estás poniéndole la debida atención para que no afecten mañana o pasado. Te digo, yo a veces quiero sentarme en iglesias porque mi movimiento más bien es
en línea y estaremos como ahora en la pandemia, pues no podemos reunirnos y no hemos podido pues concretado qué es lo que vamos a hacer también en lo que es el lugar físico también para poder tener esa interacción, ¿verdad? Pero a veces interactúo con otros ministerios y me siento en los ministerios y conozco muchas pastoras, muchas personas, y a veces me siento extraña de poder llegar ahí, porque yo me siento que como que no encajo, como que si me vieran de otro mundo, si me vieran como que esta como que no es de nuestro lado acá, porque de veras tuve personas y son ministerios que me gustaría sentarme porque están haciendo un buen trabajo, independientemente de que hay cosas del alma que se están moviendo allí. Pero bueno, esto es parte de lo que Dios nos está hablando y que son pequeñas grietas que el enemigo está abriendo. Inclusive Pablo hablaba de que cuando él inició, él se hacía a estos para ganar a Cristo. Y a veces nos damos cuenta que cuando él estaba hablando eso, estaba hablando de los filósofos del tiempo. Y como Pablo era erudito de la palabra, Pablo con ellos estaba como interactuando y muchas veces quería hacerse como ellos, como él decía, para poderlos ganar. Y muchas veces después él entendió que eso estaba malo, porque ya Dios le estaba dando más revelación de lo que su evangelio no tiene nada que ver con tu sabiduría, no tiene nada que ver con lo que tú vayas a hacer para ganar las almas. Y él entendió eso, y por eso después vemos un Pablo hablando de que todo lo tiene por basura y que si algo él tenía que regocijarse en la carne, tenía mucho, pero que no lo usaba a favor del evangelio, porque él entendía que ya eso no tenía nada que ver y que el Señor era el que tenía control de todo su ministerio. Entonces eso es lo que Dios quiere que nosotros como emprendedores de esa visión del reino, nosotros hagamos con los demás. Tenemos que animar a los demás, es cierto, porque en realidad salimos a dar vivos like, animando a las personas y diciéndole en tiempo de pandemia que tengan mucha confianza en Dios. Sabemos que los likes es para que las personas estén tranquilas, pero no podemos tampoco basar los likes en estar siempre hablando a las personas de sus problemas y de que dándole el consuelo, porque para eso ellos tienen al Espíritu Santo para consuelo. El hombre de Dios ha sido llamado también a enseñar, a corregir, y que aún en medio de crisis se le puede hablar, porque no han perdido todavía la mentalidad, la razón. Y eso es lo que precisamente Dios te habla, que en medio de la razón tienes que tener fe y tienes que escuchar, porque Dios no puede parar su revelación. Dios no puede parar el conocimiento porque tú sientas que hay que darte un aliento para seguir adelante porque no tienes trabajo, o porque no tienes cómo hacer con con comida, o porque tienes enfermedades, o porque tienes miedo al COVID. O sea, Dios dice, tienes que abrir la mente también, porque eso es lo que te va a llevar y te va a elevar. Entonces, también haciéndole un llamado a los líderes que no solamente se basen en eso, hay que meterse a la escritura y seguir enseñando. Los maestros tienen que avisparse, tienen que levantarse y empezar a enseñar, porque nosotros no podemos tampoco enseñar sobre y mantenernos en que el reino no se detiene por un COVID, y no lo podemos todo agarrar y englobarnos ahí y hasta que el COVID no se vaya. Esto va a durar, es más, esto va a durar bastante tiempo, lo que es la reconstrucción de la economía. Zona libre pues ya abrió, pero esto no va a ser fácil. Tampoco va a ser fácil los negocios, los microempresarios que estaban en la misma ciudad de Casco de Colón. No va a ser fácil, ¿verdad? Entonces esto va a ser mucho tiempo. No nos podemos detener en tantas likes diciéndole a la gente lo que Dios te va a dar en medio de la pandemia, o que si Dios te va a dar una casa, o que si emprende, que emprende. Eso está bien, porque tenemos que seguir teniendo fe en Dios de que Dios prospera, pero lo que ahorita mismo, lo que Dios quiere prosperar también tu alma. Y por eso Dios dice, yo quiero que prosperes en todo, así como prospera tu alma. Entonces es allí donde Dios quiere hablar, porque ella tiene que ser regenerada, porque si nosotros no le prestamos atención, seguimos en lo mismo, seguimos en las mismas cosas que nos está viendo el mundo, y el mismo mundo se está riendo
porque creemos que estamos definitivamente haciendo bien cuando no estamos haciendo bien. Las mismas mundanas, ¿cómo no vamos a ganar a la mujer de la calle, la borracha? ¿Cómo me voy a ganar a la borracha si yo tengo las cejas más tupidas que ella? ¿Verdad? Yo tengo las cejas como que si yo voy para un burdel. Entonces tú le hablas eso a la líder cristiana, que no haga eso, pero ella ya no está pensando en la borracha. Ella no está pensando en la drogadicta. Ella está pensando en las que ella tiene ahí, en la cual la quiere hacer como ella. Y él la quiere levantar nada más esas 50, 100 que tiene ahí. ¿Y qué pasó? Que esas 50, 100 tú la tienes que preparar para que vaya a ganar a la de la calle, a la chacalita que tenemos en Colón. ¿Cómo las vamos a ganar? O te olvidaste que Dios ama a todo el pecador, que Dios no hace acepción de personas, que tú también tienes que entrar y ver que también la mal vestida tiene que entrar en tu congregación. No solamente la que se puede vestir o la que tiene un trabajito, la que está en la universidad, porque no solamente tenemos que enfocarnos en las mujeres ahora que están en la universidad, que están esto que queremos ganarla, que no queremos, sino que tenemos que enfocarnos a la que tenemos que restaurar también. Entonces, ¿cómo tú la vas a restaurar a ella? A la prostituta que está en calle 10, la que están sentadas, olvídate de ellas también. ¿Cómo la vas a restaurar llevando ese pelo tan amarillo y pareciéndote a ella? Y no hay ninguna diferencia porque ahorita mismo tú usas la blusa y se te ve mitad de seno afuera. Y tú me dices que el vestido no tiene nada que ver, pero ¿cómo vas a restaurar a la prostituta y ella te ve así? ¿Qué es lo que le estás diciendo? Que ella, como vende su cuerpo, pero acá ven y acéptalo porque los hermanitos que están ahí, ellos son tan santitos y tan angelitos que ellos no te van a ver tus curvas. Y esa es una gran mentira. Tú lo que estás creando es un problema. Y como porque es tu mentalidad, y te dicen, no hermana, pero abra su mente. ¿Abra su mente de qué? De repente tú ni siquiera sabes del mundo y yo sé más que tú. Y por eso yo te estoy hablando como la gente piensa. Yo vengo del barrio, vengo también de problemas de hambre, vengo con problemas de vivienda. Vengo con problemas de cómo hacía para superar la primaria, la escuela, sin beca universal, sin nada. Tú no sabes si me tuve que casar tempranamente para poder salir de la pobreza de mi casa. Y tú me vas a decir a mí, tú que has tenido una vida mucho mejor que yo, y que ahora líder a veces no entiendes cosas. Y por eso te viste de esa manera. En estos días estaba viendo a dos pastoras que inauguraron una iglesia. En estos días aquí en Colón. Y las dos parecían unas artistas de Jennifer López. Yo, o sea, que la moda ahora es que si la ven ahí, esas son las mujeres que van a venir. Pero se lo olvidaron, entonces no van a venir prostitutas. Porque las prostitutas van a decir, para yo ir para allá, pasar en lo mismo y acordarme de que yo tengo que estar ciñéndome. Cuando yo lo que quiero es que a mí no me estén mirando como un objeto para comerme. Yo estoy cansada. Si tú supieras que es una prostitución, hombre, tú no hicieras eso. Tú te vistieras mejor. Porque estas mujeres enseñando las curvaturas de las piernas era para que el hombre que pasa, no, porque eso sigue pasando. Para el que pasa por la calle te vea la curva de tus piernas. Estaba yo hablando en estos días un video, el tiny whiny, pastoras se montan en tiny whiny, en tai con una blusa larga y se le ve la curva de las piernas de ella, se le ve y se le ve las pantorrillas y usan unos tacones así y así predican. Y yo le digo, ¿tú sabes de dónde vino el tiny whiny? Busca un video en el YouTube. Porque yo bailé tiny whiny a los 13 años, tengo 47 años. ¿De qué tú me estás hablando? Pues son pastoras de 25 años que están viniendo ahora. Ellas no conocen la historia. Y parece que no le dio. Búscate el tai de dónde salió, que le llamamos en Colón. Salió de un video que dice tiny whiny y la mujer se vira así toda y se vira y se vira y se vira hasta atrás. Y se le ve todo. Oíste, de eso salió el tai que todo el mundo lo usó en Colón. Eso es un paganismo
Quítate eso, quítate eso. Ay, que eso no lo... Sí, porque la prostituta se ríe de ti en vez de ganártela. Pero como a tú no te interesa la prostituta ya, ¿verdad? Porque esto no, ministerio no le interesa a prostituta. A ellos no les interesa las lesbianas que se visten de hombre. Ellas no las quieren en su iglesia. Ellas están buscando mujeres y hombres de alcurnia. Personas que adhieran y ven que te traigo a mi amigo y mi amigo y mi amigo. Y eso es lo que se está formando un club social. No es del espíritu. Entonces, estamos hablando porque el alma se está levantando. Y la gente insiste en pelear y pelear y pelear. Que los fanáticos, que no, ningún fanático. Ningún fanático. Yo sé lo que es vestir para que otro quiera que tú lo veas. Y sé que es pintarse para que la gente me vea el contorno de la cara y me vea la cara diferente. Y yo sé porque yo sé maquillaje y sé lo que te estoy hablando. Y sé lo que eso provoca en el hombre. Inclusive, cuando yo estaba en el mundo, el hombre me decía, hey, ¿por qué tú no te maquillas? Tú te vieras linda si tú te maquillaras. Y yo decía, ¿y para qué tú me quieres ver maquillar? Porque tú quieres verme como esa mujer que te gusta ver. Y a veces el mismo hombre se corrompe y quiere ver a su esposa y su mujer así. Pero yo no necesito ese pocotón de maquillaje. Yo no necesito, a mí Dios me enseñó que yo soy bonita así. Y yo nada más me pongo un poquito y una cosa, y si quiero me pongo si no me da la gana. Se acabó. Pero ahora vemos un poco de mujer acomplejada dentro de la iglesia. Y eso es alma que se está moviendo, no es espíritu. Y estoy hablando de la líder. No estoy hablando de las ovejas. Porque a las ovejitas se le entiende porque las ovejitas no tienen conocimiento y vienen todavía llenas de pecado y llenas de problemas. Y nunca dejan el pecado. Hasta cuando viene una líder de verdad, llena del Espíritu Santo, hablando lo del Espíritu, tuve que cambiar. Y esto lo tiene así, un liderazgo almático. Y eso es lo que nosotros en este movimiento Visión del Reino estamos tratando. Yo he tratado tantas veces decirle a la persona, mira, ya la ovejita no van a escuchar eso porque no lo entienden. Pero sí estamos trabajando a nivel de liderazgo para alcanzar a esas personas que también tienen llamados fogosos con Dios y que Dios lo quiere usar, ¿verdad? Para que suplanten la nueva generación que ya se están muriendo. Porque ya los pastores de antes ya les falta poco, ya muchos se murieron de COVID. Entonces van quedando la nueva generación que Dios está levantando, pero tiene que ser una generación regia, firme, no almática, porque si nos vamos a dejar llevar por eso, nosotros nos vamos a olvidar verdaderamente lo que Dios quiere que nosotros hagamos y nos estamos olvidando de lo que nos estamos olvidando. Entonces le invito a que le pongan me gusta a mi página y yo la estaré poniendo allí con los que están inscritos en mi Facebook. Se llama Movimiento Visión del Reino y vamos a estar prontamente, si Dios nos lo permite, en la radio, trabajando más para el movimiento también, quizás en una emisora secular, sino en una emisora pues también evangélica. Vamos a ver cuál es el espacio que podemos conseguir y estaremos entonces viendo para ver dónde nos reunimos también físicamente para que ese liderazgo pueda entonces compenetrarse mayor, porque nunca podemos sustituir a las personas por una red. Las personas siempre tienen que de alguna manera reunirse. Entonces que mi Dios me lo bendiga y están todos invitados.